¿Sabías que existe un edificio tan perturbador que parece salido de una pesadilla? Su diseño, su historia, todo en él te eriza la piel. Quédate porque hoy descubrirás qué lo hace tan inquietante, y no podrás dejar de mirar. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Es fascinante cómo algunas palabras se quedan grabadas en nuestra memoria, ¿verdad? Recuerdo vívidamente la primera vez que escuché la palabra Bedlam. Era un niño y nos encontrábamos en un bullicioso centro comercial en Nochebuena. Puedes imaginar la escena. Ojos desorbitados, bocas llenas de dulces. Los gritos de adultos en plena batalla por el último Tamagotchi en el estante. Puro Bedlam. Así es como un hombre describió este aterrador vistazo a la locura que burbujea justo debajo de la superficie del comprador navideño promedio a medida que se acerca la hora de cierre. Bedlam es una palabra sencilla, que evoca caos y confusión, pero que a menudo se utiliza para describir situaciones bastante inofensivas. Una fiesta de cumpleaños infantil cuando la fiebre del azúcar se desata o las celebraciones desenfrenadas tras una victoria de tu equipo deportivo favorito. Pero no dejes que su uso moderno te engañe, porque el origen de la palabra Bedlam se remonta a una de las instituciones más infames y brutales de la historia. El mundo jamás ha visto algo igual. Esta es la historia del Bedlam Royal Hospital, conocido como el asilo mental de Bedlam. Ahora tengo un misterio para todos ustedes que ha eludido a muchos durante casi un siglo. ¿Por qué una de las familias más ricas de la historia almacenaría casi $1.000 millones de su riqueza en bellas artes? Hay muchas teorías y tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero sí conocemos algunos hechos sobre el arte contemporáneo actual. Los precios del arte contemporáneo superaron al S&P 500 en un 164% entre 1995 y 2021. Con cifras como esa, puedes empezar a imaginar por qué los Rockefeller son parte de una tendencia que continúa hasta hoy, donde más del 23% de los multimillonarios asignan más del 20% de su cartera general al arte. Ahora, el misterio es cómo hacerlo bien. Puedo ofrecerte una respuesta concreta con obras maestras. He hablado de ellas en este canal antes y creo que lo que están haciendo es extraordinario, lo que algunos de ustedes pueden considerar demasiado caro para acceder. Bueno, quiero dejar esa idea a un lado. Olvídate de lo que pensabas sobre el arte contemporáneo y el mercado del arte, que parece reservado para los ultrarricos. El Royal Hospital fue el primer asilo de locos del Reino Unido, y la primera institución en Europa dedicada exclusivamente al tratamiento de enfermedades mentales. La versión actual del hospital se encuentra en Beckham, Kent, y aunque ha existido en varios lugares a lo largo de los años, siempre ha sido considerado un centro líder de su tiempo para el tratamiento de enfermedades mentales. Por supuesto, no siempre ha sido un motivo de orgullo. No es necesario retroceder demasiado en la historia para llegar a una época en la que los tratamientos de vanguardia para las dolencias de la mente incluían hacer girar a los pacientes en sillas suspendidas del techo hasta que se desmayaran, vomitaran o sangraran por las orejas. Pero me estoy adelantando. El establecimiento que un día se conocería como Bedlam abrió sus puertas por primera vez como un priorato dedicado a Santa María de Belén hace cerca de 800 años. En 1247 fue encargado como una forma de recolectar donaciones para las cruzadas, en lugar de como un hospital, pero como muchas instituciones religiosas, también proporcionó refugio a aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. El edificio original fue erigido sobre una alcantarilla que se desbordaba regularmente, y eso era apropiado, porque Belén pronto se convertiría en el hogar de personas que la sociedad de aquel entonces veía como poco más que desechos humanos, como los salones de uñas y el lavado de dinero. La pobreza y las enfermedades mentales han estado vinculadas desde el principio. Las personas que Belén habría acogido probablemente serían indigentes y sufrirían diversas formas de enfermedad mental. Belén se convirtió oficialmente en un hospital en 1337, aunque en la época medieval, hospital realmente solo significaba un lugar para los necesitados, lo que incluía a sociedades de médicos discapacitados y abandonados, que también eran irreconocibles en comparación con sus contrapartes modernas. No necesitían cualificaciones y en lugar de pasar muchos años aprendiendo las complejidades del cuerpo humano, simplemente se presentaban a trabajar un día y aprendían a través de prueba y error.
Bueno, el error de poner tu vida en manos de un médico en el siglo XIII era un poco como confiar en un piloto que se entrenó volando en aviones de papel o pedirle a un ingeniero que construya tu casa porque es bastante hábil con Lego. Es decir, había una buena posibilidad de que te mataran. La primera evidencia tangible de que personas con enfermedades mentales recibían tratamiento en Bethlehem se remonta a un informe escrito en 1403, que no solo documentó el número de pacientes que padecían locura en el hospital, sino que también realizó un inquietante inventario de algunos de los instrumentos en uso, que incluían 4 pares de manillas, 6 cerraduras, 11 cadenas y 2 pares de cepos. Aunque el propósito de estos elementos no se especificó en el informe, es evidente para qué eran utilizados. En 1406, Bethlehem había evolucionado de ser un hospital general a convertirse en un asilo, y el edificio se había transformado en un hito de Londres. Durante la época medieval, se creía que la locura era provocada por enfermedades del cuerpo, y se empleaban medicamentos potentes para purgar a los pacientes, en un enfoque de talla única. Además de episodios de vómitos inducidos y diarrea, se practicaba la sangría. Otra forma de intentar eliminar la melancolía era aplicando sustancias abrasivas a la piel, provocando sangrados. En caso de que alguien comenzara a sentirse demasiado cómodo en medio de esta tortura rutinaria, se aplicaban tratamientos degradantes como el afeitado de cabeza y baños helados. La gente de Londres tiene una rica historia de jugar con el lenguaje, y a lo largo de los siglos, la palabra Bethlehem se transformó en Bedlam en el siglo XVII. Esta nueva palabra se infiltró en el idioma inglés de tal manera que todavía se utiliza hoy en día, aunque la mayoría de las personas ignoran su origen inquietante. Una de las principales razones de la infamia de Bethlehem fue que, alrededor de 1550, los pacientes con brazaletes de identificación de metal eran enviados a las calles de Londres para pedir dinero que apoyara el mantenimiento del hospital. Estas almas desafortunadas, si se puede usar esa palabra en este contexto, lograron que Bethlehem se convirtiera en uno de los principales destinos de Londres. En 1598, los gobernadores de Bethlehem decidieron abrir las puertas del hospital a los espectadores que pagarían por ver a los internos del asilo, lo que se convirtió en un zoológico humano literal, beneficiándose de miles de visitantes que pagaban para observar a los pacientes mentalmente enfermos. Esta explotación de los pacientes es quizás una de las partes más escandalosas de la historia de Bethlehem. Pero la campaña generó alrededor de 400 al año para la institución, más de 70,000 en dinero actual, lo que probablemente explica por qué continuó durante casi 2 siglos. ¿Qué es un poco de depravación moral cuando hay dinero de por medio? Con la creciente demanda de entretenimientos únicos en Bethlehem, se construyó un nuevo edificio en 1676. Este nuevo Bethlehem no solo era 2 veces más grande que la institución que reemplazó, sino que también era increíblemente grandioso. Inspirado en el Palacio de Tullerías en París, pronto se conoció como un palacio para lunáticos. Pero la realidad seguía siendo sombría, sin importar cuán elegante fuera la fachada. A pesar de su renovado aspecto, el hospital de Bethlehem continuó siendo un lugar verdaderamente horrible para todos aquellos que se encontraban en el lado equivocado de sus paredes decoradas. Los puestos de los médicos se transmitieron a familiares y amigos, asegurando que los tratamientos primitivos y tortuosos perduraran. Si te preguntas cómo los internos del hospital pudieron soportar tal abuso, la cruda verdad es que no lo hicieron. Investigaciones modernas han descubierto fosas comunes donde los pacientes brutalizados eran apilados y olvidados. En general, no había nada progresista en el nuevo Bethlehem. Todo era una fachada. Logró uno de sus principales objetivos: atraer a más turistas que pagaban. Con esos visitantes llegaron carteristas, vendedores de comida e incluso prostitutas. Y el personal del hospital aumentó sus ingresos ofreciendo tours privados. Debido a la abrumadora cantidad de visitantes, especialmente durante las festividades, el número de personas que pagaban comenzó a restringirse alrededor de 1770, y en la década de 1780, los llamados a reformar el sistema llevaron a la suspensión de los tours públicos. A primera vista, esto parecía algo positivo, pero tuvo un efecto secundario inesperado y desafortunado. Ahora había menos escrutinio externo que nunca sobre lo que sucedía detrás de las puertas de Bethlehem. En 1728, el Dr. James Monroe fue designado como médico de Bethlehem, siendo el primero de una dinastía familiar de médicos infames, 4 de los cuales serían responsables de la atención de los pacientes durante los siguientes 150 años. En una increíble muestra de nepotismo, estos médicos fueron enormemente influyentes. 2 de ellos incluso fueron consultados en el caso del rey loco Jorge II, conocido por sufrir una enfermedad mental. Los métodos aplicados por los Monroe en Bethlehem
Fueron criticados por ser obsoletos y crueles, enfatizando las palizas, la contención y el maltrato general de los pacientes, que fácilmente podrían haber sido descritos como prisioneros. Uno de los críticos más vocales de Bethlehem. El Dr. William Batty fue el médico jefe del cercano Hospital St. Luke's, un refugio para aquellos que enfrentaban desafíos mentales. En St. Luke's, las visitas públicas eran limitadas, las restricciones eran mínimas y en general se ofrecía un tratamiento más humano a los pacientes. Aproximadamente el 70% de los pacientes se recuperaban, en contraste con el 15% en otros asilos, como Belén, donde los métodos estaban anclados en creencias arcaicas que vinculaban la enfermedad mental con el pecado o la posesión demoníaca. No fue hasta 1815, con una investigación parlamentaria sobre el funcionamiento de los llamados manicomios en Inglaterra, que se reveló el horror de lugares como Belén, al descubrirse la magnitud de las depravaciones. El director de Bethlehem, Thomas Monroe, se vio obligado a dimitir, aunque su hijo Edward Thomas Monroe aguardaba en las sombras para asumir el legado familiar de cuidar a los enfermos mentales de Inglaterra, como lo había hecho su padre. Edward Thomas prefería aferrarse a los métodos tradicionales, pero todo cambió con su hijo, Henry Monroe, el último de la dinastía conocida como los médicos locos de Bethlehem. A diferencia de los 4 Monroe anteriores, Henry publicó obras sobre enfermedades mentales y poseía creencias progresistas. Era un practicante respaldado por su familia y en 1854 fue nombrado médico en St. Luke's. Las conclusiones del Comité Parlamentario de 1815 dejaron claro que los métodos empleados en Bethlehem necesitaban una revisión urgente, y el edificio en sí estaba en ruinas. Los pisos estaban abollados, las paredes no eran verticales y el techo goteaba, al igual que algunos de los pacientes que allí se albergaban. Bethlehem fue declarado incurable y se cerraron secciones del edificio por ser esencialmente inhabitables, lo que resultó en un hacinamiento peligroso de pacientes. Aquellos más plácidos eran colocados en celdas, lo que generaba peleas frecuentes y muertes que no eran inusuales. Los pacientes a menudo eran encadenados entre sí. Muchos estaban desnudos, cubiertos solo por una manta, y no había calefacción ni agua caliente. En general, era justo decir que las posibilidades de que alguien en Bethlehem se recuperara eran escasas. Las siguientes décadas vieron a la Junta de Gobernadores de Bethlehem resistirse a las reformas impuestas por el Comité Parlamentario. Pero su resistencia llegó a su fin en 1851. Cuando la institución finalmente pasó a manos públicas, poniendo fin a 6 siglos de independencia. La notoriedad del hospital se controló gradualmente, y en 1930 el establecimiento se trasladó a su ubicación actual en Kent, mejorando las condiciones y haciendo que el apodo de Bethlehem se desvaneciera. La mayoría de las personas que utilizan esa palabra hoy en día no tienen idea de su origen, pero tal vez eso sea lo mejor en un mundo donde el tratamiento de los enfermos mentales se comprende cada vez mejor. Algunos horrores es mejor dejarlos en el pasado, donde pertenecen. Y si este edificio te dejó con los pelos de punta, imagina lo que te espera en nuestro próximo video. Haz clic aquí para descubrir otro lugar escalofriante, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola historia aterradora. Nos vemos en el próximo misterio.